Muy buenas tardes a todos nuestros compañeros de la materia de obligaciones 2 y a todas las personas que nos están siguiendo en nuestro nuevo blog, Obligados. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy importante en el derecho civil y principalmente en esto del área jurídica de las obligaciones. Y este tema se llama la ineficacia del acto jurídico. Yo soy Francisco Zavala y en este momento voy a definirles rápidamente qué es y les voy a explicar un poquito acerca de las fuentes que dan origen a este fenómeno jurídico. Bueno, la ineficacia del acto jurídico puede entenderse como la carencia de los efectos normales del acto jurídico. Esa es la definición que muchos autores nos dan y que muchos de ellos concuerdan. Sin embargo, algunas veces este concepto se aplica como sinónimo de otros términos jurídicos como inexistencia o invalidez, ya que estos fenómenos, de la misma manera, y la falta de elementos en el acto jurídico deja sin efectos al acto mismo. Eso es lo que ocurre. Es por esta situación, por las consecuencias que tiene similares, que estos tres conceptos en algunas ocasiones pueden ser utilizados como sinónimos. Las fuentes de la ineficacia. Según un autor, Castanto Beñas, son 5 fuentes principales que dan origen a la ineficacia del acto jurídico. En primer lugar, cuando en el acto jurídico existe o hay la falta de existencia de un elemento esencial, es decir, cuando no encontramos uno de estos elementos que ya habíamos mencionado en el video anterior, como por ejemplo es la manifestación de la voluntad, que es un elemento de existencia. Entonces, cuando nosotros no encontramos un elemento de estos en el acto jurídico celebrado, pues podemos considerar que es ineficaz pues, dicho acto. En segundo lugar, la violación de un mandato legal. Cuando un acto jurídico viola un mandato legal determinado, establecido en una de las diferentes leyes que podemos encontrar en un estado o en una federación, por supuesto, también da origen a la ineficacia del acto mismo. En tercer lugar, el vicio o defecto de los elementos del acto jurídico. Por ejemplo, pongo el ejemplo en la capacidad. Si una de las personas que celebra un acto jurídico no tiene la capacidad de celebrarlo, también es una fuente que origina la ineficacia del acto mismo. En cuarto lugar, lesión o perjuicio posterior a la celebración del acto jurídico. Por ejemplo, una rescisión, es decir, cuando se celebró el acto jurídico y después por voluntad de las partes o por voluntad de una de las partes o por alguna situación específica, se rescinde el contrato, se rescinde el acto jurídico. Recordemos que el contrato es el acto jurídico por excelencia. La voluntad, por último, la voluntad de las partes o del autor, cuando existe, por ejemplo, una revocación unilateral, o como ya lo mencionaba, cuando las partes en sí acuerdan que dicho acto ya quede sin efectos. Y por último vamos a hablar rápidamente de la inoficiosidad de los actos jurídicos, pero en específico vamos a hablar de estos dos casos que son los que aplican en nuestra legislación. La inoficiosidad de los actos jurídicos se refiere a actos inoficiosos que limitan la voluntad hasta los términos autorizados por la ley. Como les comentaba, vamos a hablar de dos casos específicos. El primero, la donación. La donación será inoficiosa cuando el donador se quede sin patrimonio, es decir, que yo voy a donar un bien inmueble, por ejemplo, y ese bien inmueble constituya todo mi patrimonio, ese podríamos hablar de que es un acto jurídico inoficioso, es decir, no opera. Y en segundo lugar, el testamento, cuando el testador no deja garantizados los alimentos correspondientes, es decir, que el testador puede dejar más bienes a otros familiares o a otras personas sin que haya dejado los alimentos que requiere darle a sus determinados, por ejemplo, hijos o a las determinadas personas que esté obligado a darle según la ley. Entonces, también en este caso será inoficioso el acto jurídico. Bueno, a continuación les vamos a hablar de la clasificación de la ineficacia del acto jurídico. Existen ciertos elementos, ciertas clasificaciones para que se dé la ineficacia del acto jurídico, los cuales son
cuando existen actos inexistentes, es decir, que existe o hay una falta de elementos esenciales. Tenemos los actos nulos. Los actos nulos también podrían considerarse como que existe una nulidad absoluta, es decir, no pueden volver a nacer ni a reponerse. Existen lo que son los actos anulables, también se les conoce como relativos, porque estos sí pueden reponerse, pueden sanarse. Tenemos lo que es la rescisión por incumplimiento posterior del acto. Tenemos lo que es la revocación, en lo que es un acto unilateral por voluntad del actor. Tenemos lo que es la resolución, que es bilateral o por mutuo consentimiento. Y finalmente tenemos lo que es la inoficiosidad. Esta por exceder lo requerido o autorizado por la ley. En todo caso se trata de una ineficacia parcial. Ahora bien, tenemos por otro lado un tema muy importante que es grados de ineficacia del acto jurídico. Estos los podemos entender en tres grandes rubros. El primero, inexistencia del acto por falta de un elemento de esencia. Es decir, como lo había mencionado mi compañero anteriormente, cuando no hay una manifestación de la voluntad, por poner un ejemplo. El segundo es nulidad por vicios en la formación. Esto puede llevar a que exista una nulidad absoluta o una nulidad relativa. Y en tercer punto, tenemos el acto perfecto en su formación, el cual se desglosa en dos vertientes. La primera, por voluntad de las partes o del autor, que en este caso es la resolución o la revocación que habíamos mirado en las características que presenté anteriormente. Y punto 2, por incumplimiento, que en este caso es rescisión por limitación legal, que sería la inoficiosidad y no oponibilidad de terceros. Bueno, pues continuamos con el siguiente tema, que sería teoría bipartita y tripartita de la ineficacia del acto jurídico. Bueno, iniciamos con la teoría tripartita. Ya sabemos que es la teoría clásica francesa, donde establece los tres tipos de ineficacia de los actos jurídicos, que serían número 1, la inexistencia, número 2, nulidad, y número 3, la anulabilidad. Los primeros dos coinciden en cuanto a sus efectos jurídicos. El acto jurídico constituye un órgano formado por elementos esenciales para su existencia. Puede ser la voluntad, objeto y solemnidad, esto en algunos casos. De faltar alguno de dichos elementos, el acto jurídico no llega a existir y será meramente una apariencia. No serán los requeridos por los autores, en este caso, sino los requeridos por la ley en virtud de que esto es un hecho jurídico. La nulidad se divide en dos, puede ser nulidad absoluta o nulidad relativa. Esto más adelante nos lo van a explicar mi compañera Mariela y mi compañera Sophie. En términos estrictos, ambas anulabilidades requieren del fallo jurídico. La absoluta puede ser invocada por cualquiera que tenga interés en ello, y la relativa únicamente puede ser invocada por el perjudicado. Pasamos finalmente a la teoría bipartita, que es la de Carlos Hermana, que bueno, esta es la seguida evidentemente en Italia y Alemania, y bueno, se divide en dos, que sería únicamente la nulidad y la anulabilidad. Bueno, ahora voy a explicarles la inexistencia de los actos jurídicos. Ese es un tema muy importante y también es muy general, el cual como definición tiene, se alude a los aparentes actos que no llegan a nacer porque les falta alguno de los elementos esenciales, ya sea la voluntad del consentimiento, el objeto o la solemnidad. Así que voy a poner algunos ejemplos, como por ejemplo, por falta de la voluntad. Juan vive en concubinato con María y tiene varios hijos. Él no deseó contraer matrimonio, pero su familia quiere que regularice su unión, por lo que un hermano de Juan se hace pasar por él. Comparece con María y celebra el matrimonio en nombre de Juan, sin que éste se oponga. Entonces aquí habrá una falta de consentimiento clara,
porque Juan no desea casarse y no tiene el consentimiento de que alguien está pasando a su nombre, y pues por lo tanto esto no podría proceder como un acto bien, y entonces existiría inexistencia del acto jurídico. Ahora, por falta de objeto, Juan, que es heredero único de Pedro, contrae deudas con Luis, quien lo amenaza de acusarlo por fraude. Para garantizar el pago de sus deudas, Juan cede a Luis sus derechos sobre la herencia que recibirá a la muerte de Pedro. Ese manifiesta su conformidad. Y finalmente, tenemos un ejemplo por falta de solemnidad. Juan y María contra el matrimonio, pero el juez del registro civil no comparece y el secretario efectúa la celebración, pensando recabar la firma del juez posteriormente, lo que no ocurre. Es decir, en un matrimonio se requieren ciertas formalidades, que en este caso es la firma del juez, y si éste nunca firmó, pues entonces el acto sería inexistente. Y pues bueno, en general esto es todo. Pero yo les voy a explicar acerca de la nulidad. La nulidad es absoluta y relativa. La nulidad relativa afecta el acto jurídico que contraria o viola las normas que son protectoras de intereses sociales o del orden jurídico. No impide que el acto produzca efectos en forma provisional y requiere de una declaración judicial para destruirlo retroactivamente al ser declarado. Puede prevalecer todo interesado y sus características es que es inconfirmable e imprescriptible. Los elementos de validez de la nulidad absoluta es la ilicitud en el objeto y motivo o fin. Ahora la nulidad relativa. Bueno, la nulidad relativa afecta básicamente el acto jurídico que ataca intereses particulares y constituye una sanción que la ley contempla para proteger a determinadas personas. Produce efectos provisionales, requiere declaración judicial para que se destruyan retroactivamente sus efectos, se funda en la incapacidad o en los vicios de la voluntad y siempre es relativa. Y bueno, las características de la nulidad relativa es que es confirmable y ratificable. Bueno, también es prescriptible la acción de nulidad. La acción y excepción respectivas son ejercidas solamente por los interesados afectados y es susceptible de quedar firme y libre de vicios, como ya lo había comentado. Bueno, los elementos de validez de la nulidad relativa es la capacidad, la forma y, bueno, el dolo, violencia, mala fe, lesiones y el error. Bueno, ahora les explicaré las diferencias entre lo que explicó mi compañera Mariela sobre la inexistencia y sobre los actos nulos absolutamente y los actos nulos relativamente. Bueno, primero tenemos que ver que la intervención del juez. En el acto inexistente, como lo mencionó ya, no existe una intervención del juez, pero en el acto nulo relativamente y en el acto nulo absolutamente existe al resolverla jurídicamente. Sobre la producción de los efectos de cada uno de estos. El acto inexistente no produce ningún efecto legal, mientras que el acto nulo absolutamente y el acto nulo relativamente producen efectos provisionalmente. Sobre de que ejercita una acción, el acto inexistente la ejercita todo interesado. El acto nulo absolutamente también es todo interesado, pero el acto nulo relativamente solamente son las personas afectadas. Y bueno, por último, sobre si es convalidable, bueno, el acto inexistente no lo es, tampoco es el acto nulo absolutamente, pero sí lo es el acto nulo relativamente. Y bueno, esto es todo. Muchas gracias por su atención.